En un principio, nosotros hemos revisado las clasificaciones de los derechos, ¿no? De los derechos reales. Hemos realizado una distinción de los mismos respecto a los derechos personales de crédito u obligacionales también. Y hemos llegado a establecer una clasificación en la cual nos íbamos a basar, ¿no? Y esta era la que distinguía los derechos reales sobre cosa propia, entre los cuales encontrábamos a la posesión, la propiedad, la copropiedad, la propiedad horizontal, el derecho de superficie que genera el derecho a construir, y también hemos visto que estas reglas se aplican al derecho que pueda darse en construcciones que se den en el subsuelo. Pero hemos visto que también existen ciertos derechos reales sobre cosa ajena, dentro de los cuales se encuentran el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres, y también, por último, tenemos derechos reales de garantía, dentro de los cuales encontramos la prenda, la hipoteca y la antícresis. No existen más derechos reales que estos. Estamos ante un sistema de números cerrados, es decir, que no hay más derechos reales que aquellos enumerados por la ley. Nosotros no podemos, como particulares, inventarnos un nuevo derecho real, ¿no? No es como en los contratos, que puede existir contratos muy diferentes y atípicos bueno, se dan de acuerdo a las situaciones de cada persona. En cambio, los derechos reales, simplemente estamos ante los derechos que establecen la ley, ¿no? Específicamente, enumerados por la ley. No hay más allá de eso, no hay más derechos que estos. En otros sistemas sí encontramos algunos otros derechos reales, pero que no están establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. Dentro de estos derechos reales nosotros encontramos el derecho de uso y habitación, que implica un derecho real que se ejerce sobre una cosa ajena. Nosotros hemos visto que el derecho de propiedad es flexible, es decir, tiene los derechos de uso, goce y disposición. Sin embargo, nada impide al propietario que los derechos de uso y goce puedan otorgarse a otra persona, y que todavía el propietario permanezca con el derecho de disposición, ¿no? Nosotros hemos visto que no podemos confundir y no debemos confundir el alquiler, por ejemplo, con el usufructo. El usufructo es un derecho real aparte. El uso y la habitación también es un derecho real. Entonces, el uso y la habitación no pueden confundirse, ¿no? Son derechos reales, mientras que cuando estamos ante un alquiler, estamos ante un derecho que tiene efectos personales, es decir, uno se compromete a ciertas prestaciones que no implican la transferencia de un derecho sobre el bien específicamente, ¿no? Eso ya se les ha manifestado anteriormente. Entonces, el uso y la habitación son derechos reales que tienen peculiaridades, que tienen características propias, de igual manera que el usufructo, ¿no? Veamos y vayamos analizando cuáles son, vayamos desarrollando estos institutos, ¿no? El Corpus Juris Civilis Justinianeus, es decir, aquel cuerpo del derecho romano que se ha formado y que tiene una eminencia, digamos, que resulta siendo trascendente históricamente, incluía entre las servidumbres personales el usufructo y también el uso y la habitación. ¿Por qué es importante referir esto? Esto como un antecedente, ¿no? El día de hoy, el usufructo, el uso, la habitación, no pueden ser concebidos como servidumbres personales. ¿Por qué? Porque toda forma de servidumbre personal sería abolida. Recordemos nosotros que cuando hemos revisado el tema del usufructo, este tema está íntimamente relacionado, ¿no?, con el usufructo. Se aplican institutos jurídicos del usufructo. Ahora, el usufructo, el uso, la habitación, eran servidumbres personales. ¿Por qué? Porque se ligaba a una persona a un determinado bien, para que lo que se procuraba es que la viuda no perjudique a los herederos, pero que siga teniendo un determinado ejercicio sobre el bien, por ejemplo, ¿no?
Es decir, si fallecía el esposo, la viuda se quedaba con un usufructo, con un uso, con una habitación, con un derecho de habitación o de uso, y al final ligada a la persona, ¿no? Es decir, el bien estaba ligado a la persona, de ahí que venga este nombre de servidumbres personales, que vamos a ver que ya no existen el día de hoy. El día de hoy son derechos reales y las únicas servidumbres que existen son las servidumbres reales, que nos corresponde revisar en el siguiente tema. Originalmente, el derecho de uso pareció distinguirse del usufructo y en algún modo lo indica su nombre, ya que comprendería solo el derecho de uso y no así el derecho de disfrute, es decir, el derecho de percibir los frutos. Entonces se tenía el utendi, pero no se tenía el fruendi, el uti, pero no el frui, nos dicen, ¿no? Esto era anteriormente lo que distinguía. Hoy en día no es así. Vamos a ver por qué. Entonces, se decía en las fuentes clásicas que si alguno, por ejemplo, ha dejado o ha legado a una persona un rebaño de ovejas con el derecho de uso, esto implicaría que podría usarlo únicamente para estercolar, por ejemplo, es decir, para su finalidad, para una finalidad que pueda cumplir, ¿no? Es decir, para abonar ciertos pisos y ya, ¿no? Ciertos terrenos con la finalidad de cultivos, etcétera. Sin embargo, solo va a poder usarlo para esto, pero no puede servirse de la lana ni de las crías porque esto ya sería un fruto. Entonces, durante el derecho romano, la distinción entre el usufructo y el uso era mucho más rígida, ¿no? Y la habitación implicaba simplemente vivir en un determinado bien. Entonces, existían diferencias muy claras. El día de hoy ya no es tan rígida esa diferencia. Ulpiano, uno de los grandes juristas romanos, mantenía un criterio más amplio y entendía que no tiene que interpretarse de esa manera tan estricta el derecho de uso. Finalmente, el titular de uso puede percibir parte de los frutos de la cosa e inclusive vamos a ver que el usuario puede llegar a constituir su derecho sobre todos los frutos, asimilándose, en realidad estaríamos ante un usufructo, pero que tiene el nombre de uso, ¿no? Entonces, solo va a poder usar las cosas, o sea, solo va a poder percibir las cosas, los frutos de uso cotidiano, nos decía, ¿no? Revisemos qué implica cada uno de estos, ¿no? En la práctica, el derecho de uso constituye un anacronismo, nos dice, ¿no? Díaz Picasso, ya que el derecho de habitación se da algunas veces, en algunos casos, cuando se desea asegurar a una persona el derecho a la vivienda con carácter vitalicio o duradero, pero el derecho de uso ya sería anacrónico, nos dice Díaz Picasso. En nuestro ejercicio profesional, bueno, y al menos en la práctica profesional, en nuestro país es escaso, es casi inexistente la aplicación del uso y de la habitación. Sin embargo, nada excluye la posibilidad de que una persona pueda constituirse el derecho de habitación, ¿no? O el derecho de uso. Y es que muchas veces sucede eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nosotros hemos visto cuidadores de casas, ¿no? Cuidadores de terrenos, que al final se quedan y no salen más. Entonces, eso se puede constituir, por ejemplo, mediante un derecho de uso o mediante un derecho de habitación, ¿no? Para evitar problemas. Entonces, si uno utiliza el derecho y los mecanismos que el mismo le brinda, puede llegar a evitar muchos problemas, ¿no? Evitar que un cuidador se quiera quedar en la casa, o bueno, querer dar a un hijo un determinado derecho real como la habitación, pero que el mismo no disponga de la misma, que el mismo no termine eh, realizando una usucapión sobre la misma y al final termine constituyéndose
de propiedad, por ejemplo, entonces puede constituir el derecho de habitación. ¿Qué nos dice nuestro código? En el artículo 250 nos dice que el usuario puede servirse de la cosa y puede percibir los frutos en la medida necesaria para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Se tendrá en cuenta las condiciones del usuario. Entonces, nosotros podríamos decir que el derecho de uso tiene derecho de el uso, el derecho real de uso, tiene el derecho a usar, es decir, el utendi, y tiene un fruendi limitado, es decir, el derecho a percibir los frutos terminaría siendo limitado a satisfacer las necesidades de la familia. En el ejemplo del rebaño, entonces el usuario podría aprovecharse de las crías de las ovejas y de la leche. Además, podría aprovechar de la lana en cuanto le baste para el consumo suyo y de su familia, ¿no? Respecto al derecho de habitación que nos dice nuestro código, el habitador tiene derecho a ocupar la casa limitadamente a sus necesidades y las de su familia. En el derecho real de habitación estamos ante una forma del derecho de uso caracterizado por el objeto sobre el que recae, ¿no? El objeto sobre el que recae es una determinada casa, entonces, en la habitación, una determinada casa o los ambientes necesarios para que una persona y su familia, el titular de este derecho, pueda vivir. Es a título gratuito, ¿no? Y se relaciona a la persona con la cosa. A ver, veamos ciertas definiciones de uso, ¿no? Tenemos aquí tres, vamos a revisar una porque ya van a poder leer las otras en el material que tienen, de igual manera de habitación, ¿no? Revisemos la perspectiva de Osorio. ¿Qué nos dice? El derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad de servirse de la cosa de otro, independientemente de la posesión de heredad alguna. Es decir, ¿a qué se refiere con esto de independientemente de la posesión de heredad alguna? Que el propietario puede ir cambiando, ¿no? El propietario, recordemos, tiene el derecho de disposición y puede venderlo a otra persona, ¿no? Y a otra persona que conozca que existe este gravamen, porque al final estos son gravámenes. El usufructo, el uso de la habitación, el momento que se registran, terminan siendo gravámenes respecto al bien, ¿no? Es decir, ciertos derechos que alguien más se ha constituido sobre el bien, pero que no afectan a este derecho de disposición que ustedes ya conocen qué es lo que implica, ¿no? Con el cargo de conservar la sustancia de ella, es decir, que no se puede modificar. O sea, si se le ha dado a uno la habitación, el derecho de habitación, uno no puede usar este bien para el comercio, por ejemplo, ¿no? O tomar sobre los frutos de un fondo ajeno lo que sea preciso para las necesidades del usuario y su familia. Respecto al derecho de habitación, nos dirá, a ver, revisemos el concepto, la definición, perdón, de Henry Capital. Es un derecho real que confiere al beneficiario la facultad de usar un inmueble edificado para alojamiento propio y de su familia, pero solo en la medida necesaria para la vivienda y sin poder ceder ni arrendar ese derecho, ¿no? Entonces, espero que se entienda esa diferencia entre el uso y la habitación. El usufructo otorga entonces el derecho de uso y goce sobre un bien ajeno. El uso otorga el derecho del uso y también el goce, pero el goce limitado a las necesidades de la familia del titular. Y la habitación implica otorgar una determinada casa o ambientes para que el ocupante pueda vivir con su familia, sin necesidad de abarcar los frutos, ¿no? Obviamente vamos a ver que no puede ser tan estricto, como decía Ulpiano, y al final se permite que pueda ampliarse inclusive a todos los frutos de estos derechos, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la familia y de acuerdo a las necesidades del titular. Si tenemos que definir estos institutos, podríamos manifestar lo siguiente, esto ya desde una perspectiva personal y obviamente influido también en las enseñanzas de quien ha sido mi profesor, que es el doctor César Villarroel Bustos, que nos manifiesta lo siguiente, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el material? El derecho de uso es un derecho real sobre cosa ajena, vitalicio a lo máximo porque puede durar toda la vida de su titular, por el cual su titular tiene derecho de uso y goce limitado sobre un bien perteneciente a una persona denominada nudo propietario. Y hemos dicho por qué es nudo propietario, porque se le han quitado ciertas facultades del derecho propietario que posteriormente podrían volver, ¿no?
pudiendo flexibilizarse el derecho a la totalidad de los frutos, ¿no? Por otro lado, el derecho de habitación es un derecho real sobre cosa ajena vitalicio a lo máximo por el cual un titular tiene derecho de ocupar una casa o ambientes necesarios para él y su familia. Esta casa pertenece a una persona denominada nudo propietario, pudiendo flexibilizarse el derecho a la totalidad de los frutos, ¿no? Si en la primera de las definiciones también faltaría, ¿no? Que es para él y su familia. Evidenciamos en las definiciones dadas entonces que ambos derechos pueden llegar a durar toda la vida del titular, en caso de no existir una convención expresa. De igual manera que el usufructo. Si no se ha acordado cuánto tiempo va a durar este derecho real, dura toda la vida del titular, ya que se aplican las reglas del usufructo al uso y la habitación. Con el nudo propietario que se aplican las mismas reglas. Por otro lado, podemos distinguir que el uso recae sobre bienes similares al usufructo. El uso podría recaer entonces sobre otro tipo de bienes, incluso fungibles, ¿no? Mientras que la habitación va a recaer solamente sobre bienes inmuebles. Entre las características del uso y de la habitación tenemos las siguientes, ¿no? Respecto al uso, es un derecho real, nosotros ya sabemos por qué, porque implica una relación entre un bien y una persona, y además es oponible, ¿no? Eso es cierto, es decir, el que es habitador, el que es usuario, puede defender su derecho sobre el bien respecto de terceros. Recae sobre un bien ajeno, ¿no? Del nudo propietario. Es gratuito, está sometido al tiempo y puede ser, el máximo del tiempo que puede durar es vitalicio a lo máximo. No puede cederse ni arrendarse. Esa es una regla expresa establecida por nuestro Código Civil. Por otro lado, entre las características de la habitación encontramos que es un derecho real, implica la ocupación de una casa ajena, concretamente las piezas necesarias para el titular y su familia. No pueden ser cedidos y arrendados tampoco. Estos derechos no. A diferencia del usufructo, que sí, ¿no? Incluso se puede hipotecar, hemos visto. El usufructuario, incluso al poder percibir los frutos civiles, puede hasta alquilar el bien que es objeto de usufructo, ¿no? Entre algunas similitudes con el usufructo señaladas por Messineo, tenemos las siguientes. La predialidad, es decir, que recaen sobre predios cuando van a recaer sobre un inmueble, es decir, todas pueden recaer sobre un inmueble. Se puede grabar bienes con estos derechos, ¿no? Con estos derechos se puede registrar en el registro de la propiedad que existen también otras personas que tienen derecho de uso a habitación. De igual manera, esto sucede en el usufructo, ¿no? Ambulatoriedad. Permanecen pese a que cambie de propietario. Es decir, el propietario tiene el derecho de disposición y puede transferir el bien, puede enajenar el bien a otra persona, pero los derechos reales de uso y habitación se mantienen. Eso es, por ejemplo, una diferencia que sumamente importante con el alquiler. El alquiler no es un derecho real y el alquiler genera efectos personales. ¿Qué significa? Que entre la persona que le va a dar en alquiler a alguien una casa y el inquilino, existe una relación de obligaciones que tienen cada uno, ¿no? Entonces, si se transfiere un determinado bien, las prestaciones que se dan es entre uno y el otro, pese obviamente a ciertas reglas que están en la ley y que van a revisar en contratos concretamente, ¿no? Se puede grabar, entonces estos derechos son ambulatorios, el tiempo de duración, son temporales, duran como máximo la vida de su titular, son intransmisibles a los herederos, esa es una característica sumamente importante, no se heredan los derechos ni de usufructo, ni de uso, ni de habitación, ¿ya? Tenemos además ciertos derechos y obligaciones que emergen de estos derechos reales. Entre los derechos que tienen el usuario y el habitador, nosotros encontramos los siguientes, es decir, que pueden establecerse en el documento constitutivo. El documento, el contrato mediante el cual se realice este derecho de uso y habitación se constituya, puede establecer cuáles son los derechos del usuario, cuáles son o del habitador, ¿no? Según el caso. Se puede usar y habitar según el derecho, hacen suyos los frutos estrictamente necesarios para su vida y la de su familia, se mantendrá una relación estrecha con la naturaleza de la cosa, es decir, que no se puede modificar
la finalidad para la cual se le ha otorgado el bien también. Entre las obligaciones del usuario y el habitador tenemos las siguientes. Se aplican reglas del usufructo, entonces, mientras no se acuerde lo contrario en el título constitutivo, tiene el deber, bueno, la obligación, perdón, de otorgar fianza y realizar un inventario, salvo pacto contrario. Debe conducirse como un buen padre de familia, es decir, tiene que tener aquella diligencia en el ejercicio de su derecho. No puede modificar el destino del bien, conservar el bien en proporción al uso que se haga del mismo. Tiene la obligación de conservar entonces el bien y también de realizar ciertos gastos que emerjan de su derecho. Tiene que usar y habitarse de acuerdo a lo establecido en el título, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos otros efectos que van a emanar de estos derechos de uso y habitación. Respecto a estos derechos, existe prohibición expresa de cederse a personas, ¿no? No se puede arrendar. Reitero, eso es algo importante. Planiol y Ripert consideran que el uso terminaría siendo una especie de limosna, dicen, ¿no? Hecha intuitu personam. Usualmente, si a uno se le da el derecho de habitación o de uso, es porque existe cierta confianza, porque existen ciertos caracteres o características de la persona o cualidades de la persona que hacen que el nudo propietario se nos otorgue, ¿no? Al tener este carácter personalísimo, es decir, otorgado en mérito al titular del derecho, se desnaturalizarían los mismos, ¿no? Si es que se permite que lo venda o que lo transfiera. Considerando que responden a criterios de necesidad, pueden llegar a abarcar todos los frutos. Eso es importante, ¿no? Debido a que estos se dan bajo parámetros de la necesidad del titular y de la de su familia, entonces puede llegar por el título constitutivo, por el acuerdo al que lleguen, o por el testamento establecido, el uso y la habitación pueden llegar a abarcar todos los frutos, similar al usufructo, ¿no? Pero en este caso tendrían que realizar los reparos ordinarios de conservación, el pago de contribuciones y gastos de cultivo, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué puede llegar a abarcar todos los frutos? Porque las necesidades pueden determinarlo de esa manera. Las necesidades del usuario y de su familia, las necesidades del habitador y su familia, y así pueden establecerlo entonces en el título constitutivo. Estos derechos se extienden entonces a las necesidades de las familias de los titulares. Para ir terminando con nuestro tema, el artículo 254 establece textualmente que se aplican las reglas del usufructo que no sean contradictorias con la naturaleza de estos dos derechos, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de arrendar, la prohibición de ceder, es contraria al usufructo, que sí puede hipotecarse o sí se puede generar también un arrendamiento respecto al bien, ¿no? Las fuentes, ¿de dónde nace el uso y la habitación? El uso y la habitación van a nacer del contrato, en primer lugar, de un acuerdo entre el nudo propietario y el titular del derecho. Pueden surgir de un testamento, es decir, el de cuyos puede constituir respecto a un bien un derecho de usufructo, uso o habitación. Por último, mediante la usucapión, bajo las reglas que se aplican para la propiedad. Es decir, una persona que tiene el corpus y el animus, pero el animus de ser habitador o el animus de ser usuario, entonces podrá adquirir este derecho real por usucapión, que recordemos es vitalicio a lo máximo, es decir, que dura como máximo la vida de su titular. Por último, ¿cómo se extinguen estos derechos? Estos derechos se van a extinguir por cumplimiento del término acordado, ¿no ven? El tiempo que puedan acordar en el título constitutivo, que será el contrato, o que será el testamento, si es que se le da, por causa de muerte, entonces, o por la muerte del titular también, ¿no? El tiempo. Por prescripción dentro de los 5 años. Si es que el titular, el usuario o el habitador no hace ejercicio de su derecho, podrá realizar
podrá, bueno, perderá su derecho, ¿no? Sobre el bien que se ha constituido el uso y la habitación. Por consolidación del titular del uso o habitación. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el usuario o el habitador pueden adquirir del propietario, del nuevo propietario, el bien, ¿no? Pueden comprarlo, entonces ya dejarían de ser usuarios y se convertirían en propietarios. Por renuncia de su titular, el usuario o el habitador, nosotros sabemos que uno puede renunciar a un derecho real, puede renunciar al mismo. Por destrucción de la cosa, si el bien se destruye, entonces se pierde este derecho, exceptuando las reglas del usufructo, ¿no? Que nos dicen que si fallece, digo, si el bien se destruye y queda, por ejemplo, un resarcimiento, o si el bien se destruye y el seguro paga un determinado dinero, o si el bien se destruye, o si el bien se expropia, por ejemplo, y se paga un justiprecio, hay un monto de dinero. En el caso del uso, va a suceder lo siguiente, ¿no? Se puede llegar a usar ese dinero, el usuario puede llegar a tener ese dinero percibiendo los frutos de acuerdo a las necesidades de su familia, ¿no? Pero el habitador, en el caso del habitador, si el bien es expropiado, si el bien perece y existe una indemnización, no va a tener derecho a la misma, ya que el derecho de habitación recae específicamente sobre ambientes, sobre una casa y sobre ambientes de la misma necesarios para la familia. Entonces se extingue, ¿no? Por destrucción de la cosa. Por último, el derecho de habitación se extingue, de habitación y de uso se extingue por el abuso que se realice, ¿no? El usuario y el habitador probablemente vendan el bien o no cumplan con sus obligaciones, entonces en este caso también podrá solicitarse judicialmente que se extinga el derecho de los titulares. De esta manera hemos terminado esta temática.